Buenos días amigos, bienvenidos a su programa El Contador en los Negocios del día de hoy, 10 de junio del 2023, por BHTV, nuestro canal. El día de hoy vamos a atender algunas inquietudes que nos han hecho llegar por las redes sociales sobre qué es lo que está pasando por el dólar. Así que hoy día nuestro editorial va a estar dirigido a ese tema y lo llamamos Érase una vez un gran rey. Ponemos las diapositivas. Como todos sabíamos, desde hace muchos años el dólar ha sido la moneda de referencia y prácticamente monopólica para todo el comercio internacional. Y esto se sustentaba básicamente en tres aspectos. Al siguiente, por favor. En la década de los 60 hubo un acuerdo entre las monarquías árabes y Estados Unidos para que todo el comercio que se hacía en dólares en el mercado internacional, que es una materia prima muy cotizada, muy necesitada, muy requerida globalmente, se hiciera siempre en moneda americana, siempre se hiciera en dólares americanos. Y esto acuñó el término petrodólares. ¿Por qué las monarquías árabes forzaron esta situación, sobre todo a través de la APEC? Porque había una alianza política militar entre Estados Unidos y estas monarquías árabes. Entonces, eso fue una de las causas o las razones principales por las cuales el dólar empezó a ganar mucho vigor en todo el comercio internacional. Aunque ya se estaba haciendo antes de la Segunda Guerra Mundial, en realidad ya el dólar se había vuelto la moneda de intercambio a nivel mundial, destronó a la libra esterlina para fines de comercio internacional. El otro aspecto que lo sostiene al dólar, y hasta ahora, es que es la moneda de referencia para el comercio internacional de cualquier país. Nosotros cuando hacemos cualquier operación internacional no se nos ocurre cotizar en soles, cotizamos en dólares, ¿no? Entonces cualquier cosa que se quiera hacer hacia el extranjero, cotizamos en dólares. E inclusive hasta a veces transacciones a nivel nacional también se valorizan en dólares, como automóviles, inmuebles, ¿no? Y otros bienes. ¿Por qué? Porque se entiende que el dólar frente a la inflación es una moneda que mantiene mejor la capacidad adquisitiva. Es una moneda, como dicen, de refugio, es una moneda de defensa, es una moneda dura, ¿no? El dólar puede caer, normalmente el sol siempre ha caído frente al dólar. Esa ha sido, digamos, un poco nuestra trágica historia nacional, ¿no? Y en ese sentido, eso justamente, y eso no pasa solo en el Perú, pasa en muchos países. Entonces todos ellos siempre se miraba el dólar como la moneda de refugio, la moneda de referencia, la moneda sólida, frente a la cual la inflación y la variación de precios de los bienes y servicios estaban mejor protegidos. Por eso es que cotizábamos y contratábamos en dólares muchas veces, sobre todo en épocas hiperinflacionarias. En el Perú se hizo prácticamente de costumbre hacerlo eso, y casi el dólar era la moneda nacional en la práctica porque gobernaba todas las transacciones, tanto nacionales e internacionales. Entonces, eso consiste en ser una moneda de refugio. Es aquella moneda que los bancos centrales de reserva de todos los países compran como su principal activo financiero. Es decir, yo soy un banco central, entonces yo necesito un valor que nadie rehúse internacionalmente y que lo pueda volver líquido, o sea, lo puede intercambiar inmediatamente por oro o por otras monedas. Y esa moneda resulta siendo pues el dólar. Entonces, cuando los bancos centrales también adoptan esta práctica de acumular sus reservas internacionales y sus activos en esta moneda dólar, también pues le dan potencia, le dan favorecimiento a esta moneda como casi la moneda global, la moneda globalmente reconocida y la moneda globalmente aceptada. Y esta situación lo hemos tenido prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial en adelante hasta la fecha. Solo que en la fecha empezó a cambiar algunas situaciones. También apuntaló al dólar algunos otros usos que se les daba, ¿no? Por ejemplo, si uno quería comprar armamento norteamericano, que tenía la fama de ser armamento de mayor calidad, o ciertas tecnologías críticas que solamente Norteamérica nos podía proveer, entonces obviamente
se tenía que comprar en dólares. No había otra solución. Entonces todo eso apuntaba al dólar. O sea, si tienes una potencia económica industrial, ¿no? De nivel global, como era el caso de la economía norteamericana, entonces tenías la potencia, ¿no? La suficiente capacidad para exigir que todos tus clientes y todo el mundo te tenga que comprar en tu moneda nacional, ¿no? Ese era lo usual. La siguiente, por favor. Pero en los últimos años sucedió algo curioso, algo importante, ¿no? El, digamos, la evolución de una serie de acontecimientos que yo diría que se precipitaron más que se originaron en la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania demostró que lo primero que hace Estados Unidos es imponer sanciones y aprovecha para ello todos los mecanismos que le da justamente la preeminencia de su moneda en el comercio internacional. Entonces, por ejemplo, si yo quiero venderle a Rusia, no puedo, pues porque Estados Unidos no va a vender dólares para comerciar con Rusia porque los ha sancionado. A Rusia lo sacó del sistema SWIFT también, eso es otro. ¿El sistema SWIFT qué es? El sistema SWIFT es una especie de correo electrónico con candados de seguridades que utilizan todos los bancos a nivel mundial para hacer sus transferencias electrónicas, sus avisos de transferencia electrónica, ¿no? Y eso estaba influenciado mucho por la política norteamericana, entonces también lo bloquearon a Rusia por ahí. Y así otra serie de otros asuntos más. Entonces, ¿qué cosa hizo Rusia? Precipitó algo que ya se estaba preparando, ¿no? O sea, algo que ya se estaba ocurriendo. Dijo, bueno, pues yo no voy a comerciar en dólares, yo voy a comerciar en otra moneda. Y esa otra moneda pasó a ser el renminbi. ¿Saben qué es el renminbi? El renminbi es la denominación oficial de la moneda china, nacional china, ¿no? Y el yuan viene a ser su unidad monetaria, ¿no? Como decir, este es un sol, y los soles se llaman renminbi, ¿no? Es más o menos, es el equivalente entre yuan y renminbi. Entonces, a raíz de esto, Rusia empieza a vender su gas y acepta el yuan como moneda, ¿no? China, esa de pago, y empieza a cambiar las reglas de juego. Pero ¿cuál es el tema? De que la demostración que hace Estados Unidos de ese poder financiero, de que puede bloquear activos, porque con simplemente decirle a Rusia, ya no te acepto, ya está fuera, está suspendido el sistema SWIFT, simplemente se inmovilizaron sus cuentas bancarias en el exterior automáticamente porque se accedían por este sistema. Entonces, eso lo que hizo fue reflexionar a muchos países nacionales diciendo, caramba, o sea que si yo me peleo con los Estados Unidos no me gustan, entonces no, me hacen algunos esfuerzos, entonces voy a ser un paria financiero y voy a tener problemas. Entonces ya como una estrategia de defensa dijeron, bueno, pues vamos a ir a un mecanismo alternativo. Otro de los temas fue que los árabes se pelean con los Estados Unidos, por lo que los árabes apoyan una facción de rebeldes en el Medio Oriente y Estados Unidos resulta que terminó apoyando la facción contraria. Entonces se están enfrentando árabes con Estados Unidos a través de otros grupos rebeldes que se pelean en algunos temas, ¿no? Entonces, esa es una situación que está también ocurriendo. Y con todo ello, el dólar empezó a caer como moneda de refugio, como moneda de dominante en el comercio internacional y ha aparecido nuevos actores. Siguiente, por favor. Ahora, hay que también señalar que a la gente que sueña con el dólar, que este cambio de paradigma de moneda en el comercio internacional no es inmediato. Tenemos dólar para rato, el dólar todavía sigue gobernando el comercio internacional y lo va a seguir gobernando por un tiempo más. Pero cada vez más está perdiendo terreno frente a otras monedas. Ya el presidente brasileño dijo lo mismo, dijo, es una locura, porque estamos haciendo comercios con un dólar, una moneda que no es nuestra, cuando podríamos usar nuestras monedas nacionales. Ya Brasil, la India, economías bastante potentes, están adoptando otras monedas que no son el dólar para su comercio internacional, entonces el movimiento ya empezó. Y eso obviamente va a tener impacto en todos los negocios, tanto a nivel MIPE como a gran empresa y comercio internacional. Bien, vamos al corte y regresamos con el siguiente segmento en este su programa, El Contador y los Negocios. Bien, entonces, concluyendo un poco lo que estábamos comentando,
Hay gente que tiene dos tipos de sueños con el dólar. Hay gente que sueña con el dólar en el sentido que ya se terminó su reinado y ahora hay que conversar con yuanes y otras monedas nacionales, qué bien, ¿no? Y además también inclusive hay un sistema alternativo al SWIFT que ha organizado ya China desde hace unos años atrás y que era justamente su plan de contingencia en caso que sucediera algo con el SWIFT. Así que también Rusia, China, India, Brasil no tienen ningún problema político en subirse al sistema chino de transferencias de fondos, ¿no? al SWIFT paralelo, que se llama CIPS, Cross Border Interbank Payment Systems, ¿no? Administrado por China y sus aliados, pues, ¿no? Entonces, ese es uno de los sueños. Y el otro de los que sueñan con el dólar es que piensan que el dólar no va a morir, va a seguir para rato y que esto simplemente es un tema temporal. Bueno, yo diría que las dos versiones están equivocadas. El dólar va a seguir disminuyendo su peso en el comercio internacional, pero progresivamente. O sea, en realidad todavía tenemos dólar para rato. Y también es muy probable que hayan, digamos, bloques regionales, ¿no? Algunos bloques regionales conserven el dólar como modelo de referencia de comercio internacional y otros modelos regionales regionales utilicen pues monedas nacionales o canastas de monedas nacionales o otro tipo de referencia. Perú, por ejemplo, su principal socio comercial en el sentido de participación en el comercio internacional ya no es Estados Unidos, es China. Ya China lo superó por unos puntos, pero ya lo superó. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Entonces vamos a tener, ¿cómo impacta esto en los negocios, en las empresas de exportaciones? Vamos a tener que tener mente abierta, estar atentos y los bancos nacionales seguramente van a también a responder ofreciendo pues cuentas en estas monedas que ahora ya se están empleando. Bien, vamos entonces al tema central acerca de la ley 31736 que regula la notificación administrativa mediante casilla electrónica. Esta norma en realidad es un desarrollo de lo que ya estaba sucediendo a nivel gobierno en varios aspectos. Básicamente lo interesante de esta norma, y lo vamos a revisar, es que las notificaciones electrónicas se tienen que hacer en el horario de la administración pública. Es decir, la SUNAT ahora va a tener que notificar electrónicamente, o sea, depositarte, ¿no?, notificaciones en tu casilla de Clavesol, en los horarios que atiende, hasta las 4:30, 5 de la tarde. Después de esa hora, si te llegara una notificación a tu Clavesol, se entiende a recibir al día siguiente. ¿Qué es lo que ocurría con la SUNAT? La SUNAT te notificaba en tu casilla electrónica a cualquier hora. Te notificaba a las 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces, como que la SUNAT ganaba un día, ¿no? Porque la notificación, si bien es cierto, surte efecto al día siguiente, ya te había comido un día, pues, ¿no? O sea, digamos como que ganaba un día, ¿no? Entonces, eso es lo que está tratando un poco de ajustar y corregir esta norma. También ha señalado que es importante, y esto también proviene de un fallo del Tribunal Constitucional que comentamos la semana pasada, es importante que el sistema de casilla electrónica asegure que si bien que apenas te notifique una notificación, un aviso en tu casilla electrónica oficial, digamos de la SUNAT, de la Administración Pública, entonces se te envía un mensaje de texto a tu celular, al celular obviamente que has indicado, o al correo electrónico también que has indicado al momento de abrir tu casilla. ¿Esto por qué? Porque uno no está pues todos los días abriendo las casillas electrónicas para ver qué me ha llegado, ¿no? Y es para asegurarse razonablemente que el administrado, que el interesado ha recibido la comunicación. Esto a raíz justamente de un fallo que anuló de la Corte Suprema, que anuló todo un proceso de ejecución coactiva e inclusive de resolución de determinación, porque no habían indicado, porque el contribuyente alega que no se fue notificado correctamente. ¿Por qué? Porque la SUNAT solamente soltó pues la notificación en la casilla electrónica, la dio por válido y empezó todo. Y el contribuyente por alguna razón nunca llegó a revisar bien esa notificación, entonces no pudo
y hacer las impugnaciones y lo demás a cuenta. Entonces, y la SUNAT razonablemente, es lo que observó esta jurisprudencia, este fallo de la Suprema, observó que no se había justamente notificado adecuadamente, ¿no? Y lo otro que se obliga a la SUNAT y a todas las demás administraciones públicas es que si hay una caída del sistema, digamos un problema técnico, inmediatamente se le dé se dé un aviso público de que las notificaciones han caído y por lo tanto deben de ganar un plazo, pues un día adicional, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja, digamos, el resumen de todo esto? Siempre revisa tu buzón electrónico, como dice la SUNAT. Yo diría, revisa tu clave SOL todos los días. Puede ser un poco paranoico revisarlo todos los días. No te confíes en que tu contador lo va a hacer, a menos que sea parte expresa del contrato de servicios contables. Si bien es cierto, todos los contadores manejan las claves SOL de sus clientes, usted, pequeño empresario, usted, mediano empresario, revise su clave SOL o contrate o especifique en sus servicios contables que revisen su clave SOL todos los días o con qué frecuencia. Lo recomendable en realidad es que sea todos los días, porque mientras más rápido conozca una coactiva, una resolución de determinación, etcétera, más tiempo va a tener para su defensa técnica. El otro consejo es con respecto a las bases legales, a las normas legales, como esta ley que les acabo de comentar, es que ustedes tienen la capacidad ahora de revisar el peruano todos los días gratis a través de la internet. Ya no es necesario comprar todo el diario que te dije, ¿no? Entonces, hay dos botones que estamos viendo en pantalla en la página web de elperuano.pe, que es el buscador en línea y el buscador por orden de normas en que uno puede encontrar normas legales. Entonces, si uno hace clic en el buscador por orden, puede descargar la edición del día, ¿no? O del día anterior, en forma gratuita, ¿no? Entonces es un recurso que también a veces los contadores no tenemos a tiempo como para hacer. ¿Y dónde está mi buzón electrónico de notificaciones electrónicas? Está ahí donde se indica en la pantalla, hacer clic arriba. O sea, uno entra a su clave SOL y usted dice, ¿y dónde están mis mensajes? Está en la parte superior, ahí donde dice buzón electrónico, en esa parte está. Entonces, la recomendación es, como les comento, entrar todos los días y hacer clic ahí. Y finalmente, cuando uno hace clic ahí, aparece este buzón que parece un correo electrónico, donde, como les digo, la recomendación es revisarla todos los días, pero tampoco no se asuste demasiado, no entre en pánico cuando ve ahí resolución coactiva. La mayoría de las resoluciones coactivas que aparecen acá son embargos a terceros. O sea, le está pidiendo a usted que si tiene que pagarle a su proveedor y este está embargado por SUNAT, en vez de pagarle a él, le paga a la SUNAT, ¿no? Hay un procedimiento administrativo ahí. U otros pide información de terceros. O sea, no toda la resolución coactiva es mala per se, ¿no? Entre comillas. Sí, les da pues un trabajo administrativo, etcétera. Bueno, atiéndanlo, ¿no? Porque la SUNAT está haciendo su trabajo también y bueno, colaboren un poco con ellos. Les genera cierta molestia, pero estén atentos, lean bien las letras chiquitas, entiendan bien lo que dice la resolución, consulte con un especialista. Entonces, aquí es donde va a terminar viendo usted siempre sus alertas y sus buzones de clave SOL. Bien, entonces, como último punto a una jurisprudencia, vamos a comentarla muy rápido. Miren, esta es una jurisprudencia que está digamos que salió hace poco, pero es bien interesante porque es un fallo de la Suprema sobre materia tributaria. Y lo importante de ello es que aquí se señala claramente que el pago a cuenta de impuesto a la renta genera intereses. Ustedes dicen, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál era la discusión ahí? La discusión es muy sencilla. Bueno, no es muy sencilla, es bastante técnica en realidad. El pago a cuenta de impuesto a la renta es un impuesto, es un pago a cuenta de algo que puede suceder o no sobre el final de año. ¿Qué cosa es? Pagar impuestos. Entonces, habían contribuyentes que no pagaban en el pago a cuenta de impuesto a la renta y pagaban al final de año el impuesto a la renta completo y decían, ¿para qué me vas a cobrar multas, intereses por pago a cuenta si yo ya pagué el final? Entonces, eso lo que pasó fue que la Suprema ya determinó que el pago a cuenta es una obligación tributaria en toda regla y por tanto vamos a tener van a tener que pagar intereses moratorios y compensatorios, ¿no? Uno puede estar de acuerdo, pero ya está establecido.
Bien, vamos al corte y seguimos con vamos a presentar unas entrevistas con el colega Luis Castro Galvez. Bien, buenos días amigos. Seguimos aquí con el programa El Contador de Negocios y como ya lo habíamos anunciado, tenemos aquí con nosotros en estudio a un distinguido invitado, el contador público colegiado Luis Castro Galvez. Él es un exfuncionario de SUNAT, exgerente de fiscalización, así que conoce el monstruo por dentro, ya varios años retirado de la institución y actualmente se dedica a la consultoría, asesoría tributaria, a la capacitación, profesor universitario en prestigiosos centros de estudio, cursos de especialización, ¿no? Autor de algunos libros también, me habías comentado, sí. ¿No? Sí. Y ahora lo tenemos con nosotros porque es un asiduo analista justamente y anticipa mucho de los temas y los problemas que cambios normativos en la legislación tributaria puede generar justamente a la comunidad empresarial y a la comunidad contable en nuestro país. Bienvenido Luis a nuestro programa. Hoy día queríamos comentar contigo el problema de los beneficios, de la prueba de los beneficios entre vinculadas. Esto fue establecido por el Decreto Legislativo 1537 y entró en vigencia recién, a partir del 1 de enero de 2023. Así que esto es un tema realmente que importa a muchos empresarios y contadores. Es una norma nueva. Generalmente nosotros nos preocupamos del impuesto a la renta 2022 porque es el que declaramos y a veces no anticipamos lo que implican estas modificaciones al impuesto a la renta, sino cuando llega el 31 de diciembre, ¿no? Entonces sería mejor de una vez tomar previsiones y hacer los ajustes a los procedimientos contables, financieros y administrativos para poder atender a esta norma. Este tema está relacionado con el tema de vinculadas, ¿no? Que si pusiéramos la primera lámina, por favor. El gráfico donde aparecen empresas vinculadas. Pero es cierto, Francisco, se refiere básicamente a las operaciones entre empresas vinculadas y está dentro del entorno de precios de transferencia. Está dentro de todo la normatividad del precio de transferencia y como sabemos, precio de transferencia se refiere básicamente a operaciones vinculadas, entre vinculadas. Sí, justo en la lámina, para hacerlo más ilustrativo a los amigos que nos siguen, el tema de la vinculada era clásico, ¿no? Sobre todo en industria farmacéutica, ¿no? O sea, una industria farmacéutica nacional, que era la subsidiaria, la filial de una transnacional en Alemania, todos sus insumos lo compraba, porque era la fórmula, lo compraba su matriz. Exactamente. Y simplemente regulando el precio de estos insumos, subiéndolos o bajando, podías transferir la utilidad de Perú a Alemania o de Alemania a Perú, viceversa, según conveniencia. Exactamente. Y esto generó en los organismos internacionales y todo en la OCDE una discusión acerca del nuevo orden internacional, el comercio internacional más justo, equitativo, etcétera, y promovieron, y se funcionó porque lo han adoptado como recomendación, que muchas legislaciones nacionales, incluida la nuestra, adoptaran reglas de precio de transferencia. Es decir, se dijera, mira señor, tú tienes toda la libertad de negociar con tu vinculada o tu matriz o tu subsidiaria como gustes, pero a precios de mercado y vamos y que sea a precio justo, ¿no? Que se pague a la SUNAT, a la Autoridad Nacional de Perú, el impuesto que corresponda y la Autoridad Tributaria de Alemania le corresponda, ¿no? Porque si tú le trasladas el impuesto o la utilidad hacia Alemania, tú estás condenando al Perú a ser siempre un país pobre, ¿no? Ya viene a todo un tema sociopolítico, histórico, ¿no? O sea, no puedes, pues, no es inmoral, pues, ¿no? Que le estés, digamos, eludiendo el impuesto a una administración tributaria de un país que necesita recaudar, ¿no? Sin duda. ¿No? Ahí solamente para agregarle un tema, es que no necesariamente se iba hacia los países importantes, grandes de economía, sino que eventualmente usaban un vehículo intermedio en un paraíso fiscal o en un lugar de baja o nula imposición. Entonces la utilidad terminaba estando en un paraíso o en un lugar de baja y nula imposición, afectando tanto al fisco, digamos, de un país en vía de desarrollo
como al país desarrollado. Entonces, era necesario, ojo, que esto lo mira todo el tema de la OCDE, era necesario una norma que intentara establecer estos precios entre las partes vinculadas, ¿no? Entonces, para que no haya una posibilidad de ni siquiera tributar en las economías desarrolladas ni en la economía en vía de desarrollo. Entonces, fue sumamente interesante este desarrollo de precios de transferencia. En el Perú se incorporó ya hace bastante tiempo en la normatividad peruana, aun cuando en los últimos tiempos recién se ha notado un despertar de la administración en ir viendo estos temas. Sí, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Creo que ya tiene casi más de 10 años, va por ahí, pero la administración tributaria nunca dio noticias de fiscalizaciones o de criterios para poder aplicar esto, ¿no? Siempre era un tema muy que tenía muy poca, digamos, mucha opacidad, ¿no? Tenía poca información al público. Me gusta el término usado, había opacidad. Y lo que pasa es lo siguiente, era una norma nueva que cuando se incorpora en la normatividad peruana no se entendía bien cómo se iba a hacer. Aparte, para aplicar precios de transferencia se necesitan unas bases de datos especiales que sirvan de comparables a la operatividad, sino con quién te comparas. No, ¿cómo voy a saber que ese es el precio? ¿Cuál es el precio de mercado? Claro, ¿no? entonces esas bases especiales tardaron un tiempo en llegar a la administración tributaria y lo que hubo en el intermedio fueron estos informes de precios de transferencia que luego se ha cambiado, digamos, ya a unas declaraciones diferentes, más que al informe propiamente dicho, que fueron generados por las grandes empresas consultoras que sí tenían acceso a estas bases de datos internacionales. Entonces hacían el servicio de determinarte que estuvieras dentro de los rangos de precio de transferencia. La administración todavía no las tenía, las empresas sí trabajaron sobre eso, facilitaron la información del estudio de precio de transferencia y la administración fue aprendiendo cómo manejarlos, porque una cosa es que tengan la base de datos y ahora, entonces, fíjate el camino, ¿no? Salió la norma primero, luego se hicieron de las bases de datos y luego de hacerse de las bases de datos hubo todo un proceso de capacitación. ¿Ya? Y luego un último cambio, un cambio en estructura organizacional. Y crearon para algunas áreas especializadas en precios de transferencia con todo este equipo que fue formándose, ¿no? Entonces, tema interesante, ahora tenemos equipos de fiscalización y tenemos unas gerencias de fiscalización y tenemos una gerencia de precios de transferencia. Sí, para ilustrar a los amigos, una de esas bases de datos, suscribirse a esa base de datos por un año costaba entre 20 a 30 mil dólares y fácil, ¿no? Y subían, ¿no? O sea, entonces era prácticamente imposible para un estudio contable mediano, inclusive, poder tener esa herramienta, ¿no? Porque tendría que hacer demasiados tiempos de para poder pagarla. Entonces, ¿quiénes accedían a esta base de datos? Solamente pues las consultoras transnacionales, la más importante. Incluso se hizo, me acuerdo en Argentina, hacían este servicio, ¿no? Tú le mandabas los datos y ellos te mandaban el análisis de la base de datos, sí, ¿no? Y te cobraban por eso, obviamente ellos pagan su suscripción. Entonces, se había como subcontratado. Aún está, claro. Aún está, ¿no? Sí, aún está. Como se había subcontratado partes del estudio, ¿no? Claro, o sea, como la parte de la base de datos era, bueno, un poco lo inicial, pero todavía eso es falta de una segunda o tercera parte del estudio. Entonces, hacían estas subcontratas, ¿no? Exactamente. Muy puntuales para esas temitas. Pero este tema de ser vinculada al comienzo era entre un domiciliado, un nacional y un transnacional, pero luego pasó a ser nacionales, ¿no? Habían también la vinculada internacionales. ¿Qué tema más interesante? ¿Ya? A ver, cuando se discute el tema a nivel internacional, en realidad la intención era que sean y que se analicen operaciones internacionales, ¿ya? Pero luego las normatividades de cada país, incluido el de nosotros, toma básicamente la internacional y la nacional, con lo cual hoy día este ámbito de precios de transferencia abarca las operaciones internacionales a las nacionales de vinculado, más un agregado de nuestra normatividad de forma separada, porque no importa probar si eres vinculado o no, que sea ubicado en países de baja o nula imposición, o de aquellos que no están fuera de la transparencia fiscal, digamos. O sea, si hay un grupo empresarial peruano que tiene, digamos, 5, 6, 7, 10 razones sociales vinculadas entre ellas, todas en el Perú, también caerían en esta obligación. También, exactamente.
¿no? Y también, bueno, yo también un poco escuchaba comentarios en el sentido que lo justificaban, porque decía, sí, pues, porque lo que pasa es que ponen una vinculada en zona de selva, otra en zona franca, ¿no? Y transfiriéndose entre ellos cositas, entonces también, pues, logran ilusión tributaria, bajar su imposición tributaria. Y eso al final hizo que se hiciera una mala palabra el planeamiento tributario. Es parte, digamos, pero yo creo que esa es una línea adicional, digamos, de prácticas tributarias que no están permitidas, pero que no estaban específicamente señaladas en la norma, ¿no? Esa era la ilusión, la ilusión. Claro, era lo que definíamos como ilusión y luego pasaron a estas prácticas que no habiendo norma legal, ya ellos podían escapar. Claro, en términos sencillos, hecha la ley tributaria, hecha la trampa tributaria, algo así, ¿no? Exactamente. Estabas en la zona gris, ¿no? Y para este tema de este decreto legislativo 1537, ¿a qué se refiere con beneficios intervinculados? Qué buen tema. Vamos a hablar primero de lo siguiente. El 1537 es una modificación a una parte del test de beneficio que ya existía. El test de beneficio está desde el año 2017. Esta es la última modificación, es la que ha citado. Sí. Entonces, vamos al tema importante en esta línea, ¿ya? En el caso específico del test de beneficio, intenta probar que las partes necesitan el servicio, el que toma el servicio realmente lo necesita y que podría eventualmente, si el vinculado no le presta, tener que recurrir a un tercero para que cubra esa necesidad. Ya. Por ejemplo, se ha hecho frecuente acá en la práctica local, por ejemplo, universidades, ¿no? Que hay universidades que pertenecen pues a un grupo empresarial o a un grupo de socios o asociados, porque no sé una Okay. Pero estos asociados, estos socios tienen una serie de empresitas pequeñas subsidiarias, ¿no? O sea, al final son vinculadas, pues es el mismo grupo, ¿no? Y le venden todo tipo de servicios, ¿no? Les pintan las carpetas, les hacen carpetas, le arreglan la puerta, le ponen las computadoras, le sacan la computadora, le alquilan, hay inmobiliarias que le alquilan, que son del grupo de la universidad, que le alquilan a la universidad, etcétera. Entonces, lo que quiere decir esta norma es, por ejemplo, en este caso, si yo tengo mi principal domiciliada y mi ramillete de vinculadas domiciliadas también, y yo les compro un servicio a una de ellas, a cualquiera, tengo que justificar. Tienes que hacer esta test de beneficio o prueba de beneficio, si lo ponemos un poco más en castellano. Ahora, acá hay un tema interesantísimo, ¿ya? Veamos un caso típico señalado. ¿Qué pasa si tú tienes en tu estructura un departamento legal con 5 abogados, especialistas en el sector educativo o en el sector en donde eres, y contratas de tu matriz servicios legales? Exactamente. Entonces, ahí ese servicio ya no, si no te lo prestaba tu matriz, no lo ibas a contratar de nadie. Yeah. Muy bien, Luis. Entonces, vamos a seguir, amigos, con este tema, desarrollándolo en el siguiente segmento del programa, y vamos a generar las recomendaciones, como siempre, los tips para que se puedan justamente manejar estas situaciones. Vamos al corte y regresamos en unos minutos con su programa El Contador de los Negocios, siempre por VHTV, nuestro canal. Con un contador? ¿Cómo los contadores pueden dar más valor a sus servicios profesionales? ¿Cómo hacer apreciable social y empresarialmente al Colegio de Contadores Públicos? Junto a Francisco Villón resolveremos estas y más dudas en un programa dedicado a brindarte herramientas de contabilidad y gestión para optimizar el trabajo de los contadores y empresarios, generando beneficios para todos. Desde este sábado 6 de mayo no te pierdas El Contador y los Negocios, aquí
por BHTV. Y continuamos con el programa El Contador y los Negocios. Estamos aquí conversando justamente con Luis Castro Gálvez, consultor tributario, contador público colegiado, sobre el tema del test de beneficios entre vinculadas, o lo como nosotros lo estamos llamando más directamente, el riesgo en la fiscalización en las operaciones de servicios entre vinculadas, porque finalmente se trata de justamente ese problema, ¿no es cierto, Luis? Exactamente. ¿Ya? Entonces tú me comentabas que hay una prueba básica que ahora se va a requerir por parte de la Administración Tributaria y eso es importante porque desde ahora habría que tener los papeles, los documentos, ¿no? No se puede hacer hacia atrás, tiene que desde ahora capturar claro. eso. Mira, es un tema interesantísimo, ¿ya? Porque si las personas se preocupan solamente por los temas formales de precio de transferencia, está pensando en el reporte local, reporte maestro, el country by country. Pero hay una norma que salió, que se agregó a la normativa de precio de transferencia, que señala más o menos lo siguiente. Te dice, tanto para los costos como para los gastos entre vinculadas, te dice, tú debes sustentar dos cosas. Lo primero que debes sustentar es que pasas el test de beneficio. Ya. Y lo otro que debes sustentar es la documentación relacionada al servicio. O sea, ¿por qué beneficio? ¿A qué se refiere? O sea, yo soy la matriz, ¿correcto? Yeah. Y yo contrato pues a mi vinculada pues pintar el edificio pues de toda la sede, la universidad. Perfecto. Y arreglar los baños, en fin. Perfecto. Ya. Ahora, eso en un test de beneficio habría que evaluar si ese mismo servicio tú se lo pagarías a un tercero o no. Entonces, veamos lo siguiente. Yo te voy a poner un caso típico. Esta empresa tiene un estudio, no, más que un estudio. Tiene un área legal, especialista en su sector, y tiene 3 o 4 consultores externos. Pero además le contrata servicios legales a la matriz. Ahí el servicio legal, básicamente, casi es inexistente, digamos. ¿Ya? No le va a generar un beneficio. Ya no contrataría un asesor adicional. Si ya no contrataría un asesor adicional, sino que con lo mismo le bastaría, el servicio de la matriz ya no tiene mucho sentido, ya no le genera un beneficio. Pero sin embargo sí le genera el gasto. Por eso es que en algunos casos IVA, igual algunos servicios administrativos que de repente ni siquiera lo hubiera pagado a un tercero. Entonces, el concepto que está detrás es, ¿le hubieras pagado a un tercero por ese servicio o no lo hubieras pagado? ¿Ya? No quiere decir que no lo hagan, sino que de repente simplemente ya no lo hubieras pagado. ¿Y cómo acreditas eso? ¿Correos electrónicos, memorándums, informes internos? Ese es el análisis que hay que hacer, paso a paso, en cada uno de los servicios que te han prestado. Y la probanza de que realmente necesitabas o que hubieras tenido que pagar a un tercero por ese servicio es importantísimo. Es como, por ejemplo, el servicio contable de tu empresa vinculada. ¿Estamos de acuerdo? Ese servicio, si no te lo presta tu empresa vinculada, se lo hubieras tenido que contratar a cualquier otro, a un tercero. Por lo tanto, te da beneficio. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ahí hay que distinguir, una vez que ya has pasado el test, la norma te dice, distingue entre dos tipos de servicios. ¿Entre cuáles? Entre los de alto valor añadido y los de bajo valor añadido. Ok. Entonces, vamos a ver. Como idea central está que todos los servicios auxiliares, administrativos, alquileres y afines, digamos, son de bajo valor añadido. Los otros, los que tienen intangibles, lo que es el score business o el centro de tu negocio, esos son de alto valor añadido para ti. Por ejemplo, yo me dedico a la ingeniería. El servicio que me presta mi matriz relacionado al desarrollo de ingeniería, ese es de alto valor añadido. Pero si la matriz me presta servicios contables adicionales o servicios administrativos, ese es de bajo valor añadido. Pero eso no es, digamos, una especie de calificación un poco peyorativa a los contadores. Ojo, son de bajo valor añadido. No se refiere al tema de carreras, porque abarca una serie de... Como servicio, digamos. Como servicios, ojo, no se refiere al tema de carreras. ¿Y los servicios de marketing, mercadeo? Ahí hay que evaluar cada caso, porque a mí no me queda duda que si tú eres una empresa, digamos, que se encarga de marketing y tienes una matriz que te da apoyo en el marketing,
Eso es de alto valor añadido. Y, por ejemplo, si tú tienes en el grupo una empresa que da marketing a todo, hay que evaluarlo con sumo cuidado porque eventualmente podría ser, aparte, el reglamento de una lista. En las listas también de qué cosa se considera de bajo valor añadido, qué cosa no se considera. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Pero lo principal es lo siguiente. Lucho, ¿y qué pasa si lo clasificas de bajo o de alto? Cuando lo clasificas de bajo valor añadido, ese servicio que ya pasó el test de beneficio solo puede generar para la matriz un margen del 5%. Lucho, ¿y qué pasa con márgenes más altos? No te son admitidos. Pero, Francisco, tú vas a decir ahí un tema y acá viene lo más fuerte de esta norma, ¿ya? Lucho, ¿y cómo van a saber si le di un margen de 5, de 6, de 7, de 8, si es la matriz la que ha facturado? ¿Cómo vas a saber si la matriz está ganando 5, 6, 7 y 8? No, ¿sabes lo que te dice la norma? Sí. Tu matriz te tiene que asignar costos. Te tiene que decir qué costos utilizó, te tiene que decir qué gastos, y sobre el total aplicas ese. Ya, pero eso supone que hay pues una cantidad de costos, hay una serie de especialistas, hay un staff administrativo que hace todo eso. Exacto. Ahora, yo lo entendería más lógico en una corporación transnacional que, bueno, posible, Sí. ¿no? Pero en un grupo empresarial nacional también. Qué buen punto. Vamos a ir a lo siguiente. Porque yo no me imagino contadores de costos en las universidades haciendo costos de este estilo, ni tampoco Sí, me los imagino en los grupos nacionales, digamos, porque los grupos nacionales también hay que ser franco, pues hay de todo tamaño, pues, ¿no? Sí. Hay de los medianos a los grandes y no todos necesariamente pues son profesionalizados, ¿no? Sin duda. Qué buen punto que acabas de tocar. Las diferencias entre lo que es la contabilidad, de lo que podría ser la contabilidad y la estructura de un grupo de afuera, de una empresa matriz de afuera, con las dificultades técnicas que podría tener un contador en el Perú al respecto de costos. Si uno revisa la mayor parte de los estados financieros de empresas de servicios, vamos a poder notarnos fácilmente que no hay una contabilidad de costos de servicio. Ojo que la norma contable, nuestra norma contable lo exige, pero la realidad es que en la mayor parte de los estados financieros no se nota. ¿Y sabes dónde no se nota que lleva? Que casi nadie tiene servicios en proceso. Esa es una cuenta extraña, que SUNAT lo considera en esto, pero que casi nadie lleva el control. Ya, eso es uno. Pero ¿sabes cuál es lo más fuerte y creo que el error más importante de la norma? Que la norma, y que de repente da para algún otro momento de análisis, que la norma tributaria nunca señaló un costo para los servicios, señaló únicamente costo computable para los bienes. Entonces, hay una dificultad en el enlace de esta norma. Ni siquiera la tributación definió cuál era el costo de un servicio y ahora me dice, calcula el costo del servicio y para empresas vinculadas nacionales va a ser muy, muy difícil. Muy complicado. Muy complicado porque va a tener que ser el costo contable, ya no el tributario, que calcule. Claro. Entonces, en realidad podría parecer, a ver, en términos prácticos, una especie de disposición maquiavélica, en el sentido de que si tú no tienes desde ahora la previsión de tener tu contador de costos de servicios y que ya estés más o menos estructurando este tipo de información desde el 1 de enero de este año, ya el próximo año ya fuiste, como dicen los chicos. ¿Y sabes cuál es lo más fuerte? Para el tema de la valoración, pusieron límites para quienes necesitaban estudios o no. Para este tema de perder el costo-gasto no te pusieron límites. O sea que tranquilamente la SUNAT en una acción de fiscalización rápida podría desconocer todos estos gastos y crear un gran contingente en impuesto a la renta, querer cobrar multas. Y que abarca a los pequeños como a los grandes. Sin discriminación. Sin discriminación, tú lo has dicho. Y hay un tema más importante, ¿ya? La naturaleza de los precios de transferencia es que ajustabas para uno y a uno le aumentabas y al otro le quitabas. ¿Estamos de acuerdo? Habían ajustes en dos lugares. Esa es la naturaleza, porque no es que con precio de transferencia se quiera ganar más para los fiscos. No. Era un tema equitativo. Esa era la naturaleza del precio de transferencia. Con esta norma, lo que se está haciendo es que una empresa puede perder todo su gasto, todo su costo, si es que no tiene esa documentación que acabamos de hablar. Grave, realmente grave. Bien, amigos, y de esta manera un poco hemos hecho una revisión rápida a vuelo de pájaro. De repente te volvemos a invitar para concluir y ver cómo se está desarrollando este tema en la práctica,
pero hasta donde estamos conversando y analizando con el colega Luis Castro, es un riesgo bastante alto. Es un riesgo bastante alto y realmente cuando te anulan, digamos, te desconocen gastos en tu registro de compra, tu registro de ventas, no solamente el impuesto a la renta, es el IGB, te ponen la multa por datos falsos, te calculan el impuesto a los dividendos porque ya faltó el control tributario, ¿no? Más los intereses y bueno, entonces es bastante alto, podría simplemente cerrar la compañía. Francisco, y el riesgo no está en las grandes, porque ellas van a tener a su estudio que va a sustentar el test de beneficio y que va a ayudarle a tener tiene su control de costos. El riesgo de esta norma va a estar en las más pequeñas, en las medianas que tienen grupo en el Perú. En esas va a estar el riesgo. Muy bien. Bien, amigos, ya estamos advertidos. Vamos a volver más adelante a tomar este tema y agradecemos aquí la presencia de Luis y te comprometemos pues a seguir estando con nosotros para desarrollar estos temas tan importantes. Gracias, amigos, y vamos al corte. Y para cerrar este programa correspondiente al día de hoy, 10 de junio del 2023, por VHTV, nuestro canal, queremos comentar que Luis Castro Gálvez justamente nos ha explicado, al explicarnos los riesgos de fiscalización y la prueba de beneficios en empresas vinculadas, está justamente haciendo, digamos, revelando un aspecto que tienen nuestras normas tributarias. Es decir, nuestras normas tributarias, en realidad, según nuestra legislación, nuestro orden jurídico, pertenecen al ámbito tributario. Es decir, hay conceptos contables en normas tributarias y prácticamente eso construye un multiverso, digamos, de conceptos y de categorías con respecto a la contabilidad y a otras disciplinas y a otras profesiones. Es decir, por ejemplo, cuando la Administración Tributaria dice para fines tributarios, la depreciación de un vehículo automotor es 4 años, uno dice, bueno, pues, pero 4 años no es 2 en la práctica, se puede discutir, pues, ¿no? Entonces, técnicamente, inclusive, ¿no? Con informes. Pero para fines tributarios es 4. O sea, tú puedes poner tu estado financiero que lo prestas en 2 un vehículo, pero para fines tributarios tienes que hacer los ajustes y considerar que ese gasto deducible es para 4 años. Entonces, ese es el multiverso. Entonces, hay empresarios y personas que se confunden porque dicen, pero la SUNAT define las transferencias de bienes como tal cosa. Sí, pues, pero eso es la SUNAT, para fines de contrato civil, para otros fines de administración pública, etcétera, los conceptos son diferentes. Entonces siempre hay que tener cuidado en mantener esta separación y analizar estas situaciones y no tener conflictos de multiversos con la administración tributaria. Bien, eso ha sido todo por hoy. Muy agradecidos por su atención y su interés en este programa. Y nos despedimos hasta el próximo sábado al mediodía por VHTV, nuestro canal. Muy amable por su compañía. Anunciamos que a partir del martes 13 de junio a las 7 p.m. vía Google Meet se llevará a cabo el diplomado de El Contador y los Negocios, con certificación gratuita para todos los contadores públicos colegiados que asistan. Este es un esfuerzo que estamos desarrollando conjuntamente con el Instituto Peruano Contable y Tributario IPECOT, con la finalidad de justamente mejorar las habilidades y competencias profesionales de contadores públicos colegiados y elevar el prestigio de toda la profesión. Los esperamos.